y así se firmó un convenio interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Informarle también, doctora, a usted y a todos los maestrantes que nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Olvijegues Oliva, ¿no? Como uno de los promotores que en el inicio de la inauguración del año judicial en el departamento de Santa Cruz, él informó en el informe de gestión que él desarrolló, ¿no? Él informó que se iba a desarrollar este programa de la maestría en Administración de Justicia, Convención en Derechos Humanos. ¿No? Él es uno de los promotores también para que se haya desarrollado este programa e indicarle que él tiene pleno conocimiento, que ya nos encontramos en esta segunda edición, en el segundo módulo, doctora, ¿no? Y también de la misma manera hace llegar un saludo a cada uno de ustedes, a la docente, porque también es su amigo de usted, el doctor Olvijegues, doctora. Por tanto, él se encuentra contento y Dios quiere y lo permita cuando lleguen nuevamente estas clases de carácter presencial, ¿no? De que se suspenda el tema de la pandemia por el coronavirus, lo vamos a hacer presencial y con la bendición de Dios vamos a pedirle a nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia pueda constituirse a la aula y también no tener unas palabras con relación al apoyo. A él le gusta mucho el tema de la formación académica, el tema de la formación profesional, pero una mejor administración de justicia en el rol que jueguen cada uno de ellos, sea de juez, de fiscal, vocal, ¿no? Secretario, asistente, abogados litigantes, funcionarios públicos, porque la administración de justicia es el conjunto de todos los que somos parte y ponemos cada uno nuestra parte para el tema de la mejor desarrollo de los procesos, digamos, ¿no? Entonces, porque ese es el proceso de formación académica, ese es el proceso de transformación de la administración de justicia. Y eso es lo que se busca con esta maestría, doctora, como usted lo ha estado explicando. Anoche hemos empezado el 5º módulo con la doctora Patricia Cerruto y en la primera edición, ¿no? Y estamos viendo el tema, el rol de las autoridades jurisdiccionales. Y el rol de las autoridades jurisdiccionales no solamente es lo que hace el juez o lo que hace el vocal o lo que hace el magistrado, sino también, doctora, de qué manera también las partes litigantes tienen que saber cuál es el rol que hace el administrador de justicia para así también ayudar en el desarrollo. Hola, princesa. Entonces, doctora, concluir, ¿no? Diciendo de que manda un saludo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a usted como la docente del módulo, así como también a cada uno de los maestrantes del programa posgradual. Eso quería, doctora, quería informar, ¿no? A cada uno de los doctores y a usted también como docente del módulo. Muchas gracias, doctora, y que tenga un excelente día y todos ustedes también una excelente mañana académica con la doctora Marilena. Muchas gracias, querido Robertito. Buenos días a todas, a todos. Y bueno, reiterar el agradecimiento a la universidad por esta iniciativa, este curso. También quiero resaltar el apoyo del doctor Olvijegues, porque también, como decía el doctor Parada, este ha sido un proyecto conjunto, una idea conjunta de mejorar y seguir avanzando en la administración de justicia, apostando a la academia, que es lo más importante. Y precisamente el diseño de este módulo, de esta maestría, ya han pasado las primeras clases con Gabrielita Sauma, vamos a pasar ahora, tengo el honor de compartir las aulas con ustedes, y bueno, van a ver que a lo largo de todos los módulos tienen docentes del más alto nivel, pero además, y a partir de esto voy a conectar mi clase de hoy, un poco también repasando lo que hemos visto ayer. El objetivo de estos cursos es generar una reflexión desde los operadores de justicia para identificar los profundos retos que tenemos, los cambios. Y los retos, como decía bien el doctor Parada, no solo corresponden a los jueces, sino todos los operadores del sistema, ¿no? Jueces, fiscales, abogados, servidores
públicos, es importante que repensemos las nuevas epistemologías jurídicas, ¿no? Más aún, por eso es que esta maestría tiene un enfoque en derechos humanos y a partir de lo que ayer hemos empezado a ver, hoy vamos a seguir y bueno, todas estas 2 semanas, vamos a ver que, como les decía ayer, el derecho no es tan simple como subsumir los hechos al tenor literal de la ley. Hemos avanzado, hemos dado grandes pasos y sí que hay que cuestionarnos una vigencia exclusiva de un sistema netamente positivista, de una visión del juez que mira el caso vendado desde la venda de la diosa Temis y pues por eso nos planteamos cuestionamientos muy importantes y el objetivo de esta maestría es precisamente brindar esas herramientas argumentativas, ¿no? Para entender además toda esta vigencia de este modelo constitucional vigente que ha generado sin duda cambios profundos a los sistemas jurídicos, como vamos a tratar de determinar hoy. Y lo más importante, y cuando en este módulo utilizamos el concepto de los enfoques, porque en este módulo vamos a ver y vamos a trabajar con los 4 enfoques, el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de interseccionalidad. Entonces, desde estos enfoques, también el mensaje es que vamos a tratar a través de la administración de justicia a dar voz a los sin voz, ¿no? A los históricamente oprimidos, esa visión de la justicia, usted de la todopoderosa toga negra, se acordarán ustedes, ¿no es cierto?, que grafica las pelucas, toda la toga negra en una lógica de verticalidad, pues toda esta visión de nuestro modelo constitucional a partir además de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos debe ser superada. Por eso es que hablamos de los derechos humanos y estos 4 enfoques que vamos a ver concretamente en este módulo. Con esta reflexión, pues voy a hacer una muy breve remembranza de lo que hemos visto ayer, porque hoy vamos a conectar nuestra clase con los primeros elementos que hemos visto. Entonces, ayer hemos visto la importancia de entender que estamos en un tránsito importante de un Estado monista a un Estado constitucional plurinacional de derechos. Entonces, hoy en la mañana y en todas estas clases vamos a ir desglosando todos estos elementos del Estado constitucional plurinacional de derechos. Pero a partir de este modelo de Estado, ayer hemos visto una herramienta muy importante que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y para identificar cuando tengamos un caso en cualquier materia, pues lo primero que debemos enfocar el caso es desde esta visión de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos de la doctrina del bloque de constitucionalidad, vemos que en el primer compartimento, primero ayer hacíamos referencia a un estándar jurisprudencial más alto importantísimo, que ha generado un cambio muy importante en el Tribunal Constitucional, que ha sido la sentencia 110/2010-R, que ayer la veíamos. Entonces, a partir de este estándar más alto, entendemos que el bloque de constitucionalidad está compuesto primero por la Constitución, sí, pero aparte de la Constitución, está compuesta, ¿por qué? Por los tratados internacionales referentes a derechos humanos, que ahora en todas estas clases los vamos a ir utilizando. Pero también esta sentencia, como ayer habíamos visto, y este es el reto importante, es que forman parte del bloque de constitucionalidad los estándares internacionales referentes a derechos humanos, esos estándares que van a plasmar un avance del derecho internacional de los derechos humanos. Ayer, por ejemplo, les ponía el caso de la opinión
Consultiva 24-2017, que ha desarrollado un avance progresivo en temas de identidad de género y protección jurídica a parejas del mismo sexo. Entonces, más allá de lo que diga la Convención Americana de Derechos Humanos en su tenor literal, el tema de la identidad de género, por ejemplo, el derecho a la identidad de género, ha tenido un avance en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ese avance en el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de los estándares, forma parte del bloque de constitucionalidad. Habíamos visto también ayer que los tratados internacionales que no versen sobre derechos humanos, pero que versen sobre procesos de integración, como el Acuerdo de Cartagena, por ejemplo, que generó la Comunidad Andina de Naciones, sí forman parte del bloque de constitucionalidad, porque, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones existe normativa derivada, y esa normativa derivada, pues como vamos a ver hoy y mañana cuando veamos este capítulo del pluralismo jurídico de tipo igualitario, vamos a ver cómo esa normativa derivada es fuente directa de derecho. Y finalmente, ayer veíamos un tema muy importante, que cuando además vayamos reflexionando las sentencias del Tribunal Constitucional, pues vamos a entender su importancia, porque decíamos que la sentencia 110/2010-R establece también que los principios, los valores de rango constitucional van a formar parte del bloque de constitucionalidad, y a partir de ello hoy en estas clases vamos a hablar, por ejemplo, del debido proceso sustantivo, el concepto de la razonabilidad de las sentencias, el principio de proporcionalidad, que van a estar vinculadas con principios de igualdad material, de justicia material, y toda esta visión de una sentencia justa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos, ¿no? Entonces, vean cuán importante es introducir esto que se llama el rasgo axiológico del bloque de constitucionalidad. Bien. A partir de esta primera herramienta que hemos visto del bloque de constitucionalidad, hoy en la mañana vamos a reflexionar sobre otro tema distinto, que además está en interdependencia. Ayer, cuando concluíamos las clases, yo les decía que desde esta visión del bloque de constitucionalidad, desde esta visión del Estado, del modelo de Estado, de un Estado constitucional, plurinacional, de derechos, este bloque de constitucionalidad que va a irradiar en los sistemas jurídicos implican cambios profundos de los métodos del derecho. Eso quiere decir, ¿se acuerdan? Vamos a recordar un poco a Kelsen. Kelsen nos desarrollaba la teoría pura del derecho, ¿no es cierto? Ese juez neutral, y a partir de ese concepto del juez neutral, ese juez que subsume los hechos al derecho. Este modelo de Estado, esta influencia del derecho internacional de los derechos humanos, cambia completamente la postura del juez neutral, y más bien, y también cambia esa postura del juez que solamente subsume los hechos a lo que dice la ley. Y entonces introduce nuevos métodos del derecho, que es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Uno de es el ejercicio del control de convencionalidad. Y el segundo método que tenemos es el método de la ponderación. Vamos a ver que pueden existir casos en los cuales los derechos no son concebidos como reglas jurídicas, sino más bien como principios que pueden entrar en colisión, y que cuando entran en colisión deben ser objeto de ponderación. Entonces, esa ponderación además estará sujeta al test de proporcionalidad, tal cual vamos a ir viendo en todas estas clases. Entonces,
vean cómo los nuevos métodos del derecho además implican nuevas metodologías, porque como vamos a ver, por ejemplo, mañana vamos a tener una clase o el sábado, si no nos alcanza el tiempo, de lo que es el enfoque intercultural. Entonces vamos a ver cómo vamos a introducir nuevos mecanismos dialógicos, por ejemplo, los peritajes antropológico-culturales que ya los ha venido utilizando el Tribunal Constitucional Plurinacional, los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales, los amicus curiae, las veedurías ciudadanas, es decir, una nueva forma precisamente de construcción plural de los derechos a partir de mecanismos dialógicos que cambian por completo ese juez de escritorio, ese juez que no hace procesos de traducción y entendimiento. Entonces, el reto desde esta visión del derecho internacional de los derechos humanos es pues mirar los nuevos roles de los jueces y también de los servidores públicos. Entonces, con esta introducción desde el bloque de constitucionalidad y desde estos nuevos métodos del derecho, vamos a ver ahora un tema muy importante porque va a cuestionar también, como les voy a contar en estos minutos, esta visión exclusiva del positivismo jurídico. Y por eso, pues vamos a ver que la doctrina del control de convencionalidad tiene un fundamento importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer les decía que en el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que tiene sede en San José de Costa Rica, tiene dos roles importantes, un rol contencioso y un rol interpretativo. Y justamente en el rol contencioso, a partir del ejercicio del rol contencioso de la Corte Interamericana, a partir del cual, como decíamos, emergen los estándares internacionales de protección a derechos. A partir de esos estándares se genera, y la Corte Interamericana genera esto que vamos a ver hoy día, que es la doctrina del control de convencionalidad, cuyo método del derecho, es el método de aplicación directa y preferente de derechos. Bien, en ese sentido, ¿cómo nace la doctrina del control de convencionalidad? La doctrina del control de convencionalidad tiene una sentencia fundadora de línea muy importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que también en teoría jurídica marcó un quiebre profundo de una visión de un Estado monista a partir de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Esa sentencia se dio concretamente en el caso Almonacid Arellano versus Chile. En el caso Almonacid Arellano versus Chile, ¿qué pasó? Les voy a contar el problema jurídico para que a partir del problema jurídico veamos este quiebre profundo que les decía. Ustedes saben que Chile vivió una de las dictaduras más recalcitrantes, ¿verdad? Con el régimen de Pinochet. Durante la dictadura militar, miles de personas desaparecieron en Chile. Luego terminó la dictadura militar y empezó la era democrática. En la era democrática se organiza un poder legislativo con representantes elegidos a través de democracia representativa por sufragio universal y se conforma este poder legislativo en el caso chileno. ¿Qué hizo el poder legislativo ya en plena época de la democracia? Aprobó las llamadas leyes de amnistía. Eso quiere decir que en estas desapariciones forzadas de personas, el Estado estaba en investigación penal de todos los casos de desapariciones forzadas. Las leyes de amnistía, ¿qué establecieron? Establecieron aplicar el régimen de prescripción y el régimen de extinción por duración máxima del proceso a las causas penales vinculadas a delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura.
dictadura, alegando el tema de el transcurso del tiempo y el plazo razonable de juzgamiento. Desde el derecho internacional de los derechos humanos, ustedes saben que las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma así lo establece, así lo estableció la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, y también estos estándares han irradiado en estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que establecen que estos delitos no pueden estar sujetos a ningún régimen de amnistía. Entonces, era evidente que las leyes de amnistía aprobadas por un poder legislativo eran absolutamente contrarias a un avance del derecho internacional de los derechos humanos, pero además Chile había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cómo tenía que cumplir sus obligaciones internacionales? Tenía que cumplirlas de buena fe. Entonces era evidente que una norma interna era absolutamente contraria a todos los estándares y el avance del derecho internacional de los derechos humanos en esta temática. Entonces, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué hicieron los jueces? Nuevamente, y por eso desde el primer día cuestionamos esta visión netamente positivista, y por eso decimos la ley sí es fuente directa de derecho en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Responde en contenido al bloque de constitucionalidad. Entonces, en este caso, evidentemente, ¿qué hicieron los jueces chilenos? Además, como les decía, en la administración de justicia siempre pervive una cultura positivista, formalista del derecho, ¿no es cierto? Entonces, desde esa lógica de la cultura positivista y formalista del derecho, ¿qué hicieron los jueces en materia penal? En Chile extinguieron las acciones penales. ¿Y cuál fue su fundamento? Su fundamento era la ley dice, la ley chilena nos permite extinguir las acciones penales. Entonces, ¿qué hacían? Subsumieron los hechos al derecho, es decir, a la ley interna. Entonces, en uno de estos casos que fue Almonacid Arellano, que fue una persona desaparecida durante la dictadura, agotada la vía interna, se activó el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para que se active ese rol contencioso que ya ayer lo habíamos visto. Entonces, el caso pasa a la primera fase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es la comisión la que lleva el caso a la Corte Interamericana, y ya en la Corte Interamericana, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado chileno, la aplicación de la reparación integral de daños, pero para ello interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos y desarrolló los estándares vinculados a este tema que hoy estamos viendo, que es el ejercicio del control de convencionalidad. Y entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues para desarrollar la doctrina del control de convencionalidad utilizó dos principios esenciales. Utilizó primero el principio de la pacta sunt servanda. Si los estados han ratificado, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿cómo deben cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos? Deben cumplirla de buena fe. Y cuando hablamos de la buena fe, ¿qué le dijo la Corte Interamericana a los estados miembros del sistema? A Bolivia, a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Venezuela. ¿Qué les dijo? Les dijo, señores estados, y aquí viene toda la lógica de la doctrina del control de convencionalidad. Les dijo, señores estados, no pueden ampararse en su normativa interna para desconocer las obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos porque deben ser cumplidas de mala fe. En otras palabras, no es de buena fe, es contrario al principio de la pacta sunt servanda que un Estado aplique su norma interna cuando esta norma interna es manifiestamente contraria a los avances del derecho internacional de los derechos
humanos. Y entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano versus Chile? Utiliza otro principio de derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio del efecto útil de la Convención. En el principio del efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos no tiene que tener una finalidad, un efecto útil, es decir, no debe tener eficacia solamente cuando el caso llegue al sistema interamericano, se demande al Estado y se exija su responsabilidad internacional y sea quien defina este tema la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. No, la Convención Americana, al formar parte, en el caso boliviano, del bloque de constitucionalidad, debe tener un efecto útil en la Convención, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto útil hace, y por eso a partir del principio del efecto útil de la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿en quién centra la idea? ¿A quién se dirige? Se dirige a los jueces y les dice, señores jueces, cuando ustedes tengan una norma interna, como en el caso chileno, que eran sus leyes de amnistía, y tengan tratados internacionales referentes a derechos humanos y estándares internacionales de protección a derechos humanos, ¿qué tienen que hacer? Y vean cómo aquí empieza a cambiar los métodos del derecho. No tienen solamente el método de la subsunción, que implica subsumir los hechos a la ley. Sí, es válido este método en casos en los cuales no se genere un conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos, pero cuando el caso, a partir de la norma o del caso concreto, pueda generar un conflicto con el bloque de constitucionalidad, pues a partir de ello, lo que tienen que hacer es utilizar este otro método, que es el ejercicio, la aplicación directa de derechos a partir del ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, ¿qué les dice la Corte Interamericana a los jueces desde la óptica de los principios de la pacta sunt servanda y del efecto útil de la convención? Cuando tengan una norma interna y un tratado internacional o un estándar internacional vinculado a derechos humanos, ¿qué tienen que hacer los jueces? Deben ejercer control de convencionalidad. ¿Y qué implica ejercer control de convencionalidad? Implica aplicar de manera directa y preferente el estándar jurisprudencial que sea más favorable, que sea más progresivo al derecho que está en juego. ¿En el marco de qué? En el marco de una progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, a partir precisamente de este avance, de esta visión, vean cómo surge en el caso Almonacid Arellano versus Chile, surge la doctrina del control de convencionalidad que mira a quiénes, que mira a los jueces. Por eso les decía, la ley sí va a ser fuente directa de derecho y vamos a ver enseguida algunos casos desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Va a ser fuente directa de derecho en tanto y cuanto responden contenido ¿a qué? Responden contenido al bloque de constitucionalidad. Porque si hay una incompatibilidad y como estamos hablando de derechos, cualquier juez, el juez penal, el juez civil, el juez laboral, cualquier autoridad judicial debe ejercer control de convencionalidad y debe aplicar de manera directa o el tratado o el estándar internacional. Por eso es que la sentencia 110/2010-R introduce al bloque de constitucionalidad los estándares internacionales. ¿Para qué? Para que precisamente inicialmente los jueces los apliquen de manera directa cuando exista contradicción con su norma, de manera tal que el Estado boliviano, en el caso que nos ocupa, pueda cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. Entonces vean cómo la cultura positivista que decían los jueces chilenos, la ley dice. Vemos en la administración de justicia muchos casos en los cuales los jueces se siguen aferrando a este concepto de la ley dice, y muchas veces esa ley puede ser absolutamente contraria
al bloque de constitucionalidad. Entonces vemos cómo aquí el deber de ejercer control de convencionalidad es un deber además que va a emerger de toda esta lógica de un debido proceso sustantivo y cambia los métodos porque el método del ejercicio del control de convencionalidad no es el método de subsunción, no es tan fácil como subsumir los hechos a la ley, sino es mucho más amplio porque el juez debe utilizar este método que se llama el de aplicación directa y preferente de derechos. ¿Está cometiendo prevaricato el juez? No, todo lo contrario, como vamos a ver en estas clases, todo esto que estamos diciendo son mandatos expresos que están en la propia Constitución. Entonces, la figura del prevaricato, primero hay que pensar que el prevaricato emerge en un contexto de un Estado monista, en el cual el juez estaba sometido a la ley, no podía apartarse de la ley. Pero la Constitución de 2009, en estos casos complejos, cambia el sentido y por eso el enfoque es el de un Estado constitucional plurinacional de derechos, a partir del cual rige un modelo argumentativo en el cual la ley debe tener un sentido conforme al bloque y debe ser el juez el que le dé un sentido conforme al bloque por mandato de la propia Constitución. Entonces, por sí mismo, el alejarse de la ley para un juez no es prevaricato. ¿Cuándo implicaría el prevaricato? Interpretado desde esta lógica del bloque de constitucionalidad, cuando el juez se aparte de la ley o de la Constitución, pero no justifique sus decisiones en un capítulo que con ustedes lo vamos a ver de manera específica, que se llama las pautas constitucionalizadas de interpretación, es decir, esta labor que estamos tratando de reflejar hoy para los jueces. Enseguida vamos a ver cómo se aplica para los servidores públicos. Pues esta labor no es una labor arbitraria, no es una labor en la cual un tribunal constitucional plurinacional, por ejemplo, sea un todopoderoso de la jurisprudencia. No, todo lo contrario, sino que la labor de argumentación, el ejercicio del control de convencionalidad tiene muros de contención. Esos muros de contención están dados en la propia Constitución, pero eso implica también que el juez, a partir de este primer caso, Almonacid Arellano versus Chile, tiene un primer rol, porque no puede el Estado boliviano ampararse en su normativa interna. ¿Para qué? Para desconocer obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana también ha ido desarrollando una línea importantísima en cuanto al ejercicio del control de convencionalidad. En una segunda línea, pues vemos que la Corte Interamericana tiene otro caso muy importante, que fue el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. En este caso, la Corte Interamericana utilizó otro principio que en estas clases lo vamos a reflexionar muy detalladamente, porque utilizó un principio que es el principio del iura novit curia. Este es un principio que es el principio, yo lo llamo el del antiformalismo. ¿Por qué? A diferencia en materia civil, por ejemplo, ¿se acuerdan? Rige el principio dispositivo. El juez no puede hacer nada más allá de lo que las partes le pidan, no puede fallar ultra petita, no puede fallar extra petita. Este concepto del fallo ultra o extra petita o el del juez, siempre su actuación limitada al pedido de partes en temas de derechos humanos se supera. ¿Y por qué? Porque rige un principio que tiene fuente convencional, que tiene fuente constitucional en el 13, parágrafo 1 y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la vamos a ir revisando, y a partir de esta jurisprudencia se entiende que los jueces, y así lo dijo la Corte Interamericana en este segundo caso, Trabajadores Cesados del Congreso, porque a la luz del principio del iura novit curia estableció que el ejercicio del control de convencionalidad debe ser realizado
no solo a pedido de parte, sino, miren, resalto este tema, de oficio. Entonces, los jueces, es un análisis de oficio que debe ser realizado. Los jueces, pues, en el ejercicio del control de convencionalidad de oficio, si verifican que una norma puede ser contraria a un tratado internacional referente a derechos humanos, a un estándar internacional referente a derechos humanos, deben ejercer el control de convencionalidad de oficio. Y finalmente, en este avance de las líneas de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un tercer punto a partir de dos casos muy famosos también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero es el caso Cabrera García versus México, que el año 2011 generó una reforma constitucional en México y que también implicó un cambio profundo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Boliviano, como vamos a ver enseguida. Y el segundo caso en esta línea es el caso Gelman versus Uruguay, a partir del cual también se genera y se materializa este cambio de línea de pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a lo que es la doctrina del control de convencionalidad. Pues bien, ¿qué dice la Corte Interamericana? La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el ejercicio del control de convencionalidad no solamente debe ser realizado por los jueces, ¿no? Sino que esencialmente debe ser realizado tanto por los jueces o por cualquier autoridad administrativa que pueda verificar que existe una incompatibilidad de una norma interna con el bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo todo el tema de la doctrina del control de convencionalidad no solamente es aplicable a casos de jueces, es decir, no solamente realizarán esta labor de argumentación jurídica en las autoridades judiciales, sino también desde esta visión del control de convencionalidad en estos dos últimos casos, cualquier servidor público debe ejercer control de convencionalidad, cualquier servidor público. Y como les decía, este es un cambio importantísimo que enseguida vamos a ver cómo ha sido recogido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Boliviano. ¿Por qué? Porque a partir de esta visión, no solo los jueces, sino también los servidores públicos ejercen control de convencionalidad. Y aquí vamos a ir viendo algunas reflexiones importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que ya en materia administrativa ya nos rige únicamente el principio de legalidad. ¿Se acuerdan? Todos hemos tenido una formación de pregrado basada en un Estado monista. ¿Se acuerdan? En la materia de derecho administrativo y de hecho la Contraloría lamentablemente en muchos casos sigue aplicando este principio de legalidad cuando desde el bloque de constitucionalidad se ha superado una visión exclusiva del principio de legalidad. ¿Se acuerdan? La administración pública solo puede hacer lo que la ley establece. Esto no es así porque desde esta visión del control de convencionalidad rige el principio de constitucionalidad. Principio de constitucionalidad también desarrollado en una sentencia preciosa que en el material que les he mandado también la tienen, que es la sentencia 112/2012, que desarrolla, ya no hablamos de principio de supremacía constitucional, sino que ahora hablamos del principio de constitucionalidad vinculado no solo a la Constitución, sino vinculado a un bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo en materia administrativa, a partir del principio de constitucionalidad, no solo rige el principio de legalidad, puede un servidor ejercer control de convencionalidad, puede un servidor ir más allá
constitucionalidad de la ley, sí, pero no para restringir derechos, sino para materializar el bloque de constitucionalidad, y un servidor público también debe ejercer control de convencionalidad. Eso quiere decir que si tiene una ley interna y tiene un tratado internacional o un estándar internacional vinculado a derechos humanos que sea más favorable, que sea más progresivo al derecho, ¿qué tiene que hacer ese servidor público? Tiene que ejercer control de convencionalidad. Estará incumpliendo sus deberes, todo lo contrario, más bien está cumpliendo los mandatos de la propia Constitución. ¿Y cómo surge entonces este cambio de línea que amplía el control de convencionalidad y que no solo restringe a los jueces? Pues nace en estos dos casos tan importantes que les contaba, que es el caso primero, el caso Cabrera García versus México, que el 2011 generó una reforma constitucional en México a partir del control de convencionalidad. Y también tenemos otro caso importantísimo, el caso Gelman versus Uruguay, en el cual la Corte Interamericana ya no solo centró la mirada en los jueces, sino en cualquier autoridad en el marco del sistema de control de constitucionalidad de los estados. Pues a partir de eso, vamos ahora a ver el caso boliviano. Les decía que el avance, este ejercicio del control de convencionalidad, primero tiene sustento en las pautas constitucionalizadas de interpretación a derechos, que las voy a ver. Es un capítulo específico con ustedes porque es un capítulo neurálgico de este modelo argumentativo vigente. Pero además de este tema, la jurisprudencia a la luz de estas pautas constitucionalizadas de interpretación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene estándares jurisprudenciales más altos que ha recogido justamente toda esta doctrina del control de convencionalidad, que la vamos a ir repasando sentencia por sentencia a partir de los estándares más altos, y vamos a ver cuáles son las formas de ejercicio del control de convencionalidad en el caso boliviano. Y para entender el control de convencionalidad en el caso boliviano, voy a empezar a invocar un concepto con el cual también vamos a trabajar muchísimo estas semanas y muchísimo este módulo, que es la visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, nuevamente les decía, en ese tránsito del Estado monista a un Estado constitucional plurinacional de derechos, pues en ese tránsito, uno de los elementos del Estado constitucional plurinacional de derechos es precisamente la visión que se tiene sobre un sistema plural de control de constitucionalidad. Y cuando hablamos de un sistema plural de control de constitucionalidad, pues la idea de un sistema plural de control de constitucionalidad es las construcciones plurales de derechos a partir, por ejemplo, del ejercicio del control de convencionalidad, a partir de las ponderaciones interculturales, etcétera. Y esa construcción plural de los derechos se va a materializar precisamente en un modelo de control de constitucionalidad fuertemente influenciado por los principios de plurinacionalidad, de pluralismo, de interculturalidad, pero también por el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en el caso boliviano, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto del sistema plural de control de constitucionalidad como el último y además como el garante en el ámbito interno de este concepto que estamos viendo, que es el concepto del bloque de constitucionalidad. Bajo esta línea, desde esta perspectiva, cuando desarrollamos este concepto del sistema plural de control de constitucionalidad, pues vamos a imaginarnos un edificio, y desde este edificio vamos a abordar esta temática del ejercicio del control de convencionalidad. Miren cómo vamos tejiendo nuestros hilos argumentativos: bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y sistema plural
plural de control de constitucionalidad. Entonces, cuando hablamos de un sistema plural de control de constitucionalidad, nos vamos a imaginar un edificio cuando hablamos de esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. ¿Quiénes están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad? Primero, las autoridades jurisdiccionales, los jueces ordinarios en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Los jueces ordinarios no solo van a resolver conflictos vinculados a conflictos de hechos, sino que esencialmente para resolver estos conflictos son garantes, son los primeros garantes de los derechos fundamentales y por lo tanto como primeros garantes desde toda esta lógica del control de convencionalidad también son los primeros que deben ejercer control de convencionalidad de oficio cuando vean que una norma interna es contraria al bloque de constitucionalidad. Entonces, a la luz del sistema plural de control de constitucionalidad, las autoridades jurisdiccionales están en la base, son los primeros garantes. Reitero, jueces de primera instancia, los vocales de los tribunales departamentales de justicia, las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad y son los primeros garantes y son también los que deben ejercer control de convencionalidad. Luego seguimos en la base, en el primer piso de esta estructura del sistema plural de control de constitucionalidad. Las autoridades administrativas, cualquier servidor público, por ejemplo, un servidor público que esté en ejercicio de funciones disciplinarias, que ejerza funciones de procesos disciplinarios, es también el primer garante de los derechos fundamentales. Eso quiere decir que debe ejercer control de convencionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Luego tenemos un tema muy importante, por eso hablamos de un sistema plural de control de constitucionalidad, porque tenemos a las autoridades de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinas. Las autoridades de los pueblos indígena, originario, campesinos están en la base del sistema. Por eso se habla de un sistema plural, que también comprende un pluralismo jurídico basado en una plurinacionalidad. Entonces, las autoridades de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinas están en la base del sistema, son los primeros garantes, pero con una diferencia, como vamos a ver en nuestra clase de mañana y del sábado. En estos ámbitos, por ejemplo, en las comunidades, en las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, los derechos se interpretan a partir de pautas interculturales de interpretación, por ejemplo, contenidas en la sentencia 1422-2012 o en la 778-2014, que desarrolla el paradigma del vivir bien. Este tema lo voy a ver de manera específica con ustedes, pero vean cómo en todos los ámbitos, incluidos al interior de las naciones y pueblos indígenas, debe generarse un efecto de irradiación en relación al bloque de constitucionalidad, con la diferencia de que en estos ámbitos se interpretan los derechos bajo pautas interculturales y esas pautas interculturales pueden generar un diálogo también con el ejercicio del control de convencionalidad. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la protección reforzada a mujeres, a niñas, niños, adolescentes. Entonces vean cómo las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Y aquí viene un punto muy importante, porque los particulares también están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Y aquí tenemos una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 85/2012.
Esta sentencia establece que los derechos no solamente tienen una eficacia, es decir, no son solamente exigibles en relación al Estado, sino también son exigibles en relación a los particulares. Por eso es que los particulares en un Estado constitucional plurinacional de derechos, los particulares también están en la base del sistema plural, son los primeros garantes de los derechos y también deben ejercer control de convencionalidad desde esta visión amplia. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos importantes. En esta época de COVID, de pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido primero la resolución 1/2020 vinculada a derechos humanos y pandemia en las Américas, en la cual ha establecido estándares internacionales, por ejemplo, de protección reforzada en materia laboral, que va a vincular no solamente al Estado, sino también a los particulares, es decir, por ejemplo, a las empresas privadas en el tema de una protección reforzada del derecho al trabajo. Entonces, estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad y los particulares deben ejercer control de convencionalidad porque son los primeros garantes de los derechos. Y lo mismo, la Comisión Interamericana ha emitido también la resolución 4/2020 ya vinculada a las personas con COVID-19. Entonces, a partir de esta resolución ha generado estándares importantísimos de protección reforzada que implican medidas laborales de protección, no solamente exigibles al Estado, sino también a los particulares. Entonces, vean cómo también los particulares deben ejercer control de convencionalidad, deben garantizar los derechos porque están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Por eso es que en materia de debido proceso, por ejemplo, y esto se entiende mucho mejor a la luz de la sentencia, justamente 85/2012, que les decía que plantea la eficacia no solo vertical, sino la eficacia horizontal de los derechos, pues en materia de derechos hablamos de un debido proceso, primero administrativo, de un debido proceso judicial, pero también desarrollamos conceptos como el del debido proceso corporativo, por ejemplo, al interior de una sociedad anónima. Son particulares, sí, pero los derechos no son exigibles solamente en relación al Estado, sino también en relación a particulares. Así lo ha establecido la sentencia 85/2012, que incluso a partir de esta sentencia ha establecido que el derecho de petición, por ejemplo, no tiene solamente una eficacia vertical, sino también tiene una eficacia horizontal de los derechos. Entonces, vean cómo desde esta lógica, desde esta eficacia, los particulares también están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad y son los primeros que deben ejercer control de convencionalidad. Eso quiere decir que no están únicamente vinculados a la ley. La ley será fuente directa de derechos, sí, en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. Luego, sigamos, nos estamos imaginando el edificio del sistema plural de control de constitucionalidad. Hemos dicho que en la base está los jueces, las autoridades administrativas, las autoridades de las naciones y pueblos indígenas y los particulares. Pero además tenemos un piso intermedio en esta lógica del sistema plural de control de constitucionalidad. En ese piso intermedio tenemos a ¿quiénes? Tenemos a los jueces y tribunales que actúan como jueces de garantías. Por ejemplo, en las capitales de departamento tenemos a los vocales de las salas constitucionales. En esta lógica del sistema plural de control de constitucionalidad, los vocales
deben ejercer control de convencionalidad, especialmente a partir de las 5 herramientas de control tutelar, que son herramientas eficaces para la materialización directa de derechos. Entre ellas tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué mecanismos? La acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Entonces, estas son herramientas, son vías específicas ¿para qué? Para el ejercicio del control de convencionalidad. Se enmarcan en esta lógica del sistema plural de control de constitucionalidad. Y finalmente, en este nuestro edificio del sistema plural de control de constitucionalidad, tenemos al último y máximo garante de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Vean cómo el Tribunal Constitucional Plurinacional es el último y máximo garante no solo de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad que ya lo hemos visto. Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio de sus roles, que lo vamos a ir desglosando en estas clases, también debe ejercer control de convencionalidad. Entonces, miren cómo ahora vamos a ir vinculando. Hemos visto bloque de constitucionalidad, hemos visto control de convencionalidad y hemos visto el sistema plural de control de constitucionalidad en el caso boliviano. Y hemos visto que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo los jueces, sino también los servidores públicos y cualquier servidor público debe ejercer control de convencionalidad. Y en esta lógica del sistema plural de control de convencionalidad, esta doctrina del control de convencionalidad ha irradiado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto que les digo, que un juez ordinario debe ejercer control de convencionalidad, que un servidor público, que el Ministerio Público, por ejemplo, en temas, vamos a ver cuando veamos toda la jurisprudencia de violencia en razón de género, o por ejemplo el tema de las medidas cautelares. Entonces, vamos a ver cómo también el Ministerio Público está en la base del sistema plural de control de constitucionalidad y debe ejercer control de convencionalidad. Y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahora voy a ir identificando algunas sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del control de convencionalidad que fundamentan esto que les digo, esta labor de aplicar directamente los tratados internacionales, los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Y en ese sentido, vamos a ir primero cronológicamente. Tenemos una sentencia muy importante en el tribunal, les voy a ir poniendo en el chat. Tenemos la sentencia 33/2013. Esta fue una primera sentencia importantísima, porque aquí vemos cómo por primera vez el Tribunal Constitucional ejerció control de convencionalidad, por ejemplo, en relación a la Convención Belém do Pará, es decir, en esta convención vinculada al tema de violencia contra la mujer y cómo a partir del ejercicio de sus roles en una acción de amparo constitucional se ejerce control de convencionalidad. Luego tenemos otra sentencia muy importante, que es la sentencia 572, que se las estoy poniendo en el chat, que es la 572/2014. Ya en esta sentencia, el Tribunal Constitucional estableció con mayor precisión este edificio que les grafico. ¿Y qué dijo en esta sentencia? En esta sentencia, el Tribunal Constitucional dijo que el ejercicio del control de convencionalidad debe ser realizado por los jueces ordinarios, debe ser realizado por cualquier servidor público, por las autoridades de las naciones y pueblos indígenas y también por los particulares.
También tenemos otra sentencia muy importante en el ejercicio del control de convencionalidad, que es la sentencia 487, quebrado 2014, una sentencia preciosa porque aquí vemos cómo el Tribunal Constitucional ejerció control de convencionalidad en relación al derecho a la consulta previa en temas de pueblos indígenas, aplicó la figura de la reconducción procesal que la vamos a explicar más adelante y entonces para esa labor pues desarrolló todo lo que es el control de convencionalidad en el marco de esta línea que les digo y siguiendo los estándares de la Corte Interamericana, en virtud de los cuales el control de convencionalidad no solo puede limitarse a los jueces, menos aún puede limitarse al Tribunal Constitucional, sino se amplía, implica que desde la base los jueces ordinarios son los primeros garantes, el Ministerio Público el primer garante de derechos, cualquier servidor público el primer garante de derechos, las autoridades de las naciones y pueblos indígenas garantes de derechos, los particulares garantes de derechos, también los vocales de las salas constitucionales a través de las acciones tutelares o los jueces que actúan como jueces de garantías en las provincias, como también deben ejercer control de convencionalidad y finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y toda esta jurisprudencia ha tenido además una sistematización muy importante en una sentencia reciente que es la sentencia 49 quebrado 2019. Esta sentencia es muy importante porque ya desarrolla la visión de un control difuso de convencionalidad. Esta sentencia se emitió justamente a partir de, es una sentencia muy importante porque se emitió en una acción de inconstitucionalidad abstracta que fue presentada en contra de un reglamento del Consejo de la Magistratura que estableció de manera arbitraria y contraria a los estándares de independencia judicial la movilidad de servidores judiciales. Entonces, esta sentencia, la 49-2019, ¿qué hizo? Ejerció control de convencionalidad en relación a los estándares internacionales vinculados justamente a independencia judicial que emanaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para declarar esta sentencia, además declaró la constitucionalidad, pero condicionada de este reglamento, pues desarrolló, sistematizó toda la doctrina del control difuso de constitucionalidad, encomendando este control no solo a los jueces, sino también a los servidores, a cualquier servidor público, siguiendo este avance del derecho internacional de los derechos humanos y además consolidando toda esta línea del ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, cuando ustedes, al margen de la Constitución que vamos a ver mañana, al margen de los estándares de la Corte Interamericana, Almonacid Arellano versus Chile, trabajadores cesados del Congreso versus Perú, Cabrera García versus México, Gelman versus Uruguay, que son los casos que hemos visto, que son estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad. Al margen de estos estándares, pero además en armonía, tenemos estas sentencias constitucionales que se configuran como el estándar jurisprudencial más alto, son los estándares más altos en doctrina del control de convencionalidad. Eso quiere decir que ustedes como jueces, cuando tengan una norma interna que sea contraria al bloque de constitucionalidad o que sea insuficiente, deben ejercer control de convencionalidad. ¿Pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, deben hacerlo. Ese es su rol de argumentación. Entonces, vean cómo los jueces no están sometidos exclusivamente a la ley, sino van a responder siempre a un bloque de constitucionalidad. Pero además, debo decir que en el caso boliviano existen varias formas de ejercicio del control de convencionalidad.
Una es la forma directa de ejercicio del control de convencionalidad, que además está muy vinculada con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad es un elemento constitutivo de un debido proceso sustantivo. Es decir, el aplicar directamente un estándar, como en un caso que enseguida les voy a comentar, pues el aplicar directamente un derecho por un juez, por el Ministerio Público, por un servidor público, forma parte ¿de qué? Forma parte de un debido proceso. Ya no hablamos solo de un debido proceso adjetivo, sino el concepto desde la sentencia 683-2013, se las voy a anotar porque esta es otra sentencia que si bien la vamos a trabajar de manera específica, pero es una sentencia que la tenemos que conocer porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional desarrolló el concepto de debido proceso, ya no adjetivo, sino de debido proceso sustantivo. Entonces, a partir de este concepto de un debido proceso sustantivo, el ejercicio directo del control de convencionalidad forma parte de este debido proceso sustantivo vía directa. Pero tenemos otras vías indirectas para el ejercicio del control de convencionalidad. Una vía indirecta es, por ejemplo, como en el caso que les voy a contar enseguida, se da a partir de una herramienta constitucional que es la acción de inconstitucionalidad concreta. La acción de inconstitucionalidad concreta es un mecanismo de control normativo de constitucionalidad que va a ser conocida y resuelta por el Tribunal Constitucional en el Pleno. Entonces, en el decurso de un proceso judicial o de un proceso administrativo, la autoridad judicial de oficio o a pedido de parte se puede activar lo que se llama la acción de inconstitucionalidad concreta. La acción de inconstitucionalidad concreta es una vía también, pero es una vía indirecta, no necesariamente eficaz en temas de deber de la debida diligencia. ¿Para qué? Para asegurar el ejercicio del control de convencionalidad. Las acciones tutelares es otra vía indirecta para el ejercicio del control de convencionalidad. La acción de inconstitucionalidad abstracta y los demás procedimientos constitucionales que los vamos a ver el día sábado son también otras vías, pero son vías indirectas para ejercer control de convencionalidad. Desde el efecto útil de la convención, reitero, el juez, el servidor público debe ejercer control de convencionalidad de manera directa. Así lo establece toda la doctrina del control de convencionalidad desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo establece, por ejemplo, los mandatos del artículo 410, el 13.1, el 13.4, el 109.1, el 256, que los vamos a ver mañana, que son las llamadas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Y así lo establece las sentencias constitucionales que hemos visto, la 33-2013, la 572-2014, la 1905-2013, la 49-2018, la 487-2014, que se las he anotado en el chat y que también tienen en los textos que les he mandado. Entonces, vean cómo en el caso boliviano hay una vía directa de ejercicio del control de convencionalidad y existe una vía indirecta. Les voy a poner un ejemplo de un caso muy importante que ha sido resuelta también y que también ha sustentado la doctrina del control de convencionalidad, pero es un caso muy ejemplificativo para ver cuán importante es utilizar el ejercicio del control de convencionalidad, pero de manera directa. Aquí en Sucre tenemos el caso de un pueblo indígena, que es el pueblo indígena de Quilaquila. Pues el pueblo indígena de Quilaquila, además con una existencia ancestral, está, y miren que está más de 10 años, este caso ya está ante el sistema interamericano, es un caso en el cual se ha demandado ya al Estado boliviano por incumplimiento de obligaciones internacionales,
internacionales, pero en esta primera fase, para la titulación colectiva de tierras, la ley INRA tenía un decreto reglamentario que establecía que era exigible para los pueblos indígenas presentar su personería jurídica para que se proceda al trámite de titulación colectiva de tierras. Vean cómo este es un típico caso en el cual la exigencia de la personería es contraria al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en el bloque de constitucionalidad tenemos el convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 1.2 reconoce el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas como un derecho subjetivo para ejercer derechos no de manera individual, sino de manera colectiva. Pero además tenemos un caso importantísimo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Chamó-Casec versus Paraguay, que establece y consagra el derecho a la autoidentificación, pero además este derecho está consagrado en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ratificada por Bolivia, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y en la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Vean cómo el derecho a la autoidentificación es un derecho que ha sido consolidado en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, desde esa lógica, vean cómo ese decreto supremo es absolutamente contrario ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. ¿Qué debió hacer en ese momento el director del INRA aquí en Chuquisaca? Siguiendo todo lo que estamos estudiando, es un servidor público. Lo que debió haber hecho es ejercer control de convencionalidad, es decir, aplicar de manera directa y preferente los estándares internacionales que sean más favorables, que sean más progresivos al derecho. Entonces, desde esa lógica, ¿qué pasó en este caso? Pues el director del INRA, nuevamente esa visión del derecho administrativo, ¿no? En la cual prevalece una visión positivista del derecho. En este caso, siguió aplicando el decreto supremo y se olvidó de toda la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, en vez de aplicar directamente el control de convencionalidad como debió haberlo hecho. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se hizo en este caso? Activó la acción de inconstitucionalidad concreta, y entonces a partir de la acción de inconstitucionalidad concreta que puede activarse en el decurso de cualquier proceso judicial o de cualquier proceso administrativo. Entonces, luego de activar este ejercicio del control para el ejercicio del control de convencionalidad, activó la acción de inconstitucionalidad concreta, y el tribunal concluyó con una sentencia muy importante que se las pongo, que es la sentencia 6/2016, en la cual el Tribunal Constitucional estableció que para los pueblos indígenas no se debe exigir, es decir, ejerció control de convencionalidad y estableció que para los pueblos indígenas no se les puede exigir la personería, porque aplicó de manera directa en ejercicio del control de convencionalidad el convenio 169 de la OIT, y además todos los estándares que consolidaron el derecho a la autoidentificación. Entonces vean cómo aquí se genera un estándar importante a partir del ejercicio del control de convencionalidad, que en este caso se dio vía indirecta, pero lo ideal es que los jueces, los servidores públicos, a partir de todo lo que hemos visto, ejerzan control de convencionalidad de manera directa. Bien, hasta aquí, resumiendo, hemos tejido de Estado constitucional plurinacional de derechos, hemos visto el bloque de constitucionalidad, desde el bloque de constitucionalidad hemos visto el ejercicio del control de convencionalidad para la aplicación directa y preferente
Tribunal Constitucional a ejercer control de convencionalidad. Ya lo escucho con mucho gusto. Buenos días. La anterior oportunidad también la doctora Sauma Sánchez hablaba justamente de lo mismo y algunos amigos de la oficina, algunos colegas que somos del área de procesal, nos llamó mucho la atención porque los funcionarios que son autoridades judiciales tienden mucho alguna vez a aplicar ese sistema legalista, ¿no? Y indistintamente a que efectivamente hay una lógica común, ni siquiera una jurídica, aunque existe una lógica común, muchas veces tienden a descargarse mediante un argumento legalista. Le consulto a manera de quedar con la idea más clara y poder rectificar el criterio que estamos tratando de tener con estos nuevos módulos que nos están impartiendo. Es decir, las autoridades judiciales tienen esa obligación a partir de ahora de aplicar más que todo la lógica constitucionalista, ese sistema garantista, y no así cerrarse a un Estado legalista. Permítame. Párrafo primero del Código Procesal Civil, señala de que una vez los procesos están en ejecución de sentencia, nada puede parar la ejecución. Perfecto. Está claro, está expresado en la normativa. Ahora bien, más allá de todo eso, hemos determinado que nuestro proceso ha sido originado a raíz de un título falso, porque bueno, nuestro cliente en sí nunca firmó la documentación y bueno, es parte de ese círculo de estafas múltiples que se han hecho en algún momento, ¿no? En resumen, no tuvo el consentimiento del documento, más aún considerando que la persona se encontraba en otro país, conforme a certificaciones migratorias y demás. He consultado, bueno, como nosotros somos muy consultivos con distintas autoridades judiciales, cuál sería su criterio a aplicar. Y muchos se cierran a decir, no, yo no te puedo suspender la ejecución, ¿no? Hemos estado proyectando una opción más constitucionalista, es decir, citando sentencias que, gracias al módulo de la autora, como también el de usted, hemos podido más o menos entender y recopilar, que pensamos plantear esa perspectiva, no solamente en ese caso, sino en todos aquellos casos donde hay algo muy similar, como que la normativa te cierra a hacer algo, por más que por detrás hay algo ilícito o irregular que no garantice la constitucionalidad, como en este caso, pero los derechos constitucionales de las personas, ¿no? Con respecto a este tema, estimada doctora, es obligación, no solamente en este caso, sino en todos aquellos semejantes, que los jueces dejen de lado ese sistema legalista para aplicar esa lógica común del sistema constitucionalista y garantista. Gracias. Qué buena pregunta, querido doctor José Antonio. Realmente, y justamente esa es la finalidad del diseño de esta maestría. Esta maestría no está para repetir de memoria la ley, no, porque, como les decía, el derecho es mucho más complejo que aplicar, subsumir los hechos a la ley. Ya les he contado el caso de Almonacid Arellano, ¿no? En el cual justamente los jueces penales que hicieron aplicaron esa visión de la ley dice y se olvidaron de todas sus obligaciones. O el caso que les contaba el primer día de clases, Duque versus Colombia, ¿se acuerdan? Les conté, en el cual Duque, en relación a su pareja del mismo sexo, pidió al Estado colombiano la renta de viudez y el Estado le dijo, no, por favor, nuestra normativa interna solo protege a parejas pero heterosexuales. Entonces, ahí la Corte le dice, señor Estado colombiano, usted debió ejercer control de convencionalidad porque no puede ampararse en su norma interna para desconocer obligaciones internacionales. Entonces, la respuesta, querido doctor José Antonio, es que, por supuesto, el deber del control de convencionalidad es un deber, no es una facultad o es una doctrina que es una postura teórica. En estos módulos con Gabrielita, conmigo, vamos a todas, con Patti Cerrudo, o sea, van a ver cómo toda esta misma línea de construcción y además con una evolución además de teoría constitucional reforzada cuando tengan su siguiente módulo con el doctor Rubén Martínez
Martínez Dalmau. O sea, van a ver cómo toda esta lógica del derecho internacional también tiene un avance importante. Entonces, no es un tema de que puede o no puede, es un tema de que debe. Y con ustedes vamos a llevar un capítulo específico el último día de clases que se llama el amparo constitucional, que vamos a ver el amparo constitucional y la acción de libertad, porque justamente vamos a cuestionar a través de estas vías la razonabilidad de las sentencias. Entonces, una sentencia que más allá de lo que diga la ley y que aplique el método de la subsunción y que ese método de la subsunción genere un conflicto con el bloque de constitucionalidad, ¿qué derecho afecta? El derecho al debido proceso sustantivo. Y en este tema tenemos una sentencia, yo diría también estructural del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 683/2013, que es la primera sentencia en la cual el Tribunal Constitucional utilizó el concepto de debido proceso. Ya no hablamos solo de debido proceso adjetivo, sino que hablamos de debido proceso sustantivo. Eso quiere decir que el debido proceso sustantivo está vinculado a la razonabilidad de las sentencias, y la razonabilidad de las sentencias está vinculado con el test de razonabilidad interdependiente de lo que vamos a ver que son las pautas constitucionalizadas de interpretación, y esas pautas constitucionalizadas de interpretación son los mandatos constitucionales, por ejemplo, para el ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contra estas decisiones judiciales? Activar una vía que es el amparo constitucional a partir del debido proceso sustantivo. ¿Por qué? Porque además esta sentencia utiliza un concepto importantísimo que dice lo razonado como requisito de lo razonable, y esa razonabilidad se plantea también a partir del deber del ejercicio del control de convencionalidad, que va a ser parte de un debido proceso sustantivo. Así que así debemos cuestionar las decisiones judiciales y administrativas cuando se omita ejercer control de convencionalidad, entendiendo que la Corte Interamericana, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, dijo que el control de convencionalidad debe ejercerse de oficio. ¿Sí? Entonces vean cuán importante es la argumentación jurídica. Espero haber respondido su pregunta, querido doctor Antonio. Sí, muchísimas gracias, mi estimada doctora. Únicamente una breve aclaración, que creo que está más que lógico, pero se sobreentiende que estos controles de convencionalidad y garantizar la Constitución antes de un sistema tan legalista como el antiguo, no solamente aplica para las materias en derechos humanos o materias de tipo penal. O sea, por supuesto que va a aplicar a todas las disposiciones donde yo vea vulnerado la garantía constitucional, ya sea emitida a través de la Constitución o por una sentencia constitucional, ¿correcto? Pero absolutamente correcto. Por eso les decía, cuando veíamos el sistema plural de control de constitucionalidad, todos los jueces, todos, en todas las materias, civil, penal, administrativo, familiar, todos deben ejercer control de convencionalidad, pero no solo los jueces, cualquier servidor público debe ejercer control de convencionalidad, porque es el primer garante y está en la base del sistema plural, incluidos los particulares. Vean cómo va esta trilogía: bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, sistema plural. Y por eso también el ejercicio, ahora hay que ver otro tema, que también es el ejercicio viciado del control de convencionalidad, que lo vamos a ver. Por eso, para ejercer, cuando decimos aplicación directa del estándar más favorable, nos vamos a preguntar favorable a quién. O sea, vean cómo también el ejercicio del control de convencionalidad no es un criterio subjetivo, no es un criterio arbitrario, y por eso se debe seguir las pautas constitucionalizadas. Y cuando no se sigue estas pautas constitucionalizadas, se genera el debido proceso sustantivo. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, querido doctor José Antonio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Con mucho gusto para eso estamos. Buenos días, doctora. Hola, querido Samuel de Cochabamba. Un gusto saludarte, querido Samuel. Un abrazo.
Igualmente, doctorita, igualmente. Muy buena clase. Tenía una pregunta, doctorita. En materia de control de convencionalidad, usted sabe muy bien, hay muchos abogados y juristas escépticos, ¿no? Una de las mayores críticas es que, bueno, nadie controla la Corte Interamericana porque igual son jueces, son humanos y pueden equivocarse, ¿no? Y bueno, estaba viendo una sentencia, el caso BPC versus Nicaragua, porque estaba viendo un poco materia de prueba, ¿no? Y bueno, evidentemente hay algunos errores que puede cometer la Corte para tal vez de alguna manera tratar de defender este tema del control de convencionalidad. Podría usarse este tema del estándar más alto, doctoral, que ustedes muy bien lo explican, ¿no? Porque a veces tratamos de aplicar mecánicamente el control, pero puede que una sentencia de la Corte Interamericana inclusive de derechos menos favorables, ¿no? Tal vez quería escuchar su opinión respecto a esto, doctorita, a esas posibilidades de que la Corte se pueda equivocar, ¿no? Para momento de hacer un control de convencionalidad. Muchas gracias, querido Samuel. Qué buena pregunta. Y primero, el tema de la doctrina del estándar más alto, mañana la vamos a ver desde esta lógica del sistema plural y además de los procesos de traducción y entendimiento. Pero así que me reservarías toda esta pregunta para responderla mañana después de ver todo el control de toda la doctrina del estándar más alto. Pero sí quiero mencionar un tema, el caso RBP que usted mencionaba, en el tema, por ejemplo, que plasma criterios sobre el principio de presunción de veracidad. Esta sentencia de ninguna manera es contraria, más bien contiene los estándares más altos y eso es lo que vamos a ver justamente en este módulo, porque en este módulo vamos a empezar a hacer el análisis desde 4 enfoques: el enfoque diferencial, la perspectiva de género, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de interseccionalidad que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que me reservo este caso porque cuando veamos la jurisprudencia, porque además hay que ir entendiendo cómo se ha construido, vamos a ver caso Campo Algodonero versus México, vamos a ver el caso Inés Fernández versus México, que además aquí es donde se origina el concepto de la valoración de la declaración de la víctima y el concepto de la presunción de veracidad, el caso J versus Perú, y luego vamos a llegar al caso de RPP, que es una sentencia sistematizadora del libro, que ya tiene una construcción en la Corte Interamericana. Y de ninguna manera, por eso, el desafío de esta clase, cuando empecemos a entender el concepto desde la perspectiva de género, es que vamos a dar una lectura al Código Procesal Penal desde el enfoque de género, desde la igualdad sustantiva, y desde esa lectura vamos a ver este caso y vamos a ver otras jurisprudencias, como por ejemplo la sentencia 17/2019-S2, que vamos a cambiarnos aquí desde los enfoques, desde el enfoque de género. Así que, querido Samuel, yo le pido que este tema lo volvamos a repasar, la clase que vamos a ver todo el tema del enfoque de género y vamos a entender por qué hablamos de un enfoque de género y por qué la Administración de Justicia tiene un enfoque de género. Y sin duda, este caso que usted menciona no es un estándar más bajo, todo lo contrario, desde el enfoque de género ha marcado una progresividad en el derecho internacional de los derechos humanos coherente, además, tanto con el sistema universal y con tratados internacionales específicos que los vamos a analizar. Entonces, en este caso no podríamos decir que es el estándar más bajo, pero sí en otros casos, cuando no se cumplan los criterios de razonabilidad, y por eso vamos a empezar a hacer en argumentación jurídica el test de razonabilidad, el test de proporcionalidad. En esos casos, pues sí puede no necesariamente aplicarse un estándar de la Corte Interamericana, sino puede realizarse una construcción que incluso puede ser mucho más favorable. Y esa es la lógica de mecanismos de diálogo entre las cortes. En el material que les he mandado, tienen un artículo que lo he publicado en la Universidad de
externado de Colombia, en el cual van a encontrar cómo tienen que venir estos diálogos entre las cortes, es decir, por ejemplo, entre un tribunal constitucional y la Corte Interamericana a partir de la progresividad de los derechos. El estándar más alto va a ser el más progresivo y no necesariamente puede ser uno de la Corte Interamericana. Y eso tenemos un ejemplo concreto, por ejemplo, en dos decisiones del Tribunal Constitucional muy importantes que superan los estándares del Interamericano. Por ejemplo, la Declaración Constitucional 6/2013 en temas de libre determinación de los pueblos indígenas, que contiene estándares más altos que los de la Corte Interamericana. Entonces, en estos casos, vean cómo un tribunal constitucional ha podido superar los estándares y más bien estos estándares deben vincular a la Corte Interamericana porque han marcado una progresividad. Y lo mismo tenemos, este mismo criterio, por ejemplo, lo tenemos en la Declaración Constitucional 30/2014, que también ha marcado un estándar más alto, por ejemplo, en democracia comunitaria. Entonces, más altos, son estándares más altos que los de la propia Corte Interamericana. Entonces, ahí, querido Samuel, sí que el estándar jurisprudencial más alto va a ser el criterio para ver si se aplica o no una sentencia de la Corte, pero sujeta al test de razonabilidad y de proporcionalidad que vamos a ver, y además desde el lente del enfoque de género, del enfoque de interseccionalidad, de interculturalidad y el enfoque interseccional, que precisamente todo el sábado en la mañana vamos a trabajar estos 4 enfoques. ¿Sí? Sí, doctorita, solo quería aclarar, ¿no? Claro, no me refería en sí a que toda la sentencia estaba mal, yo estoy de acuerdo con usted, sino a ese tema de la forma en que se ha valorado la prueba, como usted tiene conocimiento, se ha valorado con íntima convicción, y eso es lo que, digamos, la Corte ha avalado, es que el problema de la íntima convicción, como usted sabe, es que no hay una fundamentación y en sí, digamos, la señora y su hija no sabían en sí en qué han fundamentado la decisión del tribunal. Entonces, digamos, la crítica iba más a ese lado, que bueno, un juez fundamenta su resolución y tú sabes con qué fundamentos está basando su sentencia y puedes apelar. En ese caso de BRP no hubo aquello, simplemente hubo un dictamen y no hubo una fundamentación, ¿no? No era en ese sentido. El tema de la presunción de veracidad y lo que explicaba, sí concuerdo con usted y bueno, entonces esperamos hasta mañana. Bueno, muy buenos días, doctorita, espero que tengan un excelente día y gracias. Gracias, querido Samuel, qué gusto saludarte, un abrazo hasta Cochabamba. Y efectivamente, vamos a ver también todo este tema de la prueba, porque esto lo vamos a ver la segunda semana, porque la segunda semana nos vamos a dedicar específicamente a todo lo que es el tema de la prueba, y cualquier método probatorio sí tiene mecanismos de razonabilidad y control de razonabilidad, como vamos a ver. Entonces, estas son técnicas argumentativas que las vamos a ir desarrollando con ustedes a partir de el test de razonabilidad, de proporcionalidad, que son esenciales en esta lógica de argumentación. Así que muchas gracias, querido Samuel, y sí, por favor, te pido que podamos volver a esta pregunta cuando terminemos la construcción de todo lo que es la perspectiva de género, para así tener todo el sustento y para ver cómo vamos a manejar el estándar más alto, pero también cómo el límite a la luz del estándar más alto también va a ser el test de razonabilidad y de proporcionalidad que están en la propia Constitución, ¿sí? Muy bien, con esto, bueno, creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, discúlpenos, yo sé que ya está por empezar su jornada, pero agradezco muchísimo por sus participaciones, porque eso es lo que más nos enriquece, estos espacios dialógicos. Con todo esto, nos queda pendiente nuestra clase de mañana. Mañana vamos a ver un poco de tema de pluralismo jurídico y el tema, vamos a repasar otra vez el estándar jurisprudencial más alto, ya para el día sábado empezar a desarrollar las pautas constitucionalizadas de interpretación y los 4 enfoques que les mencionaba. Entonces, con esto, muchas gracias a todas, a todos, gracias por su atención y que tengan una hermosa jornada, cuídense mucho, un abrazo desde Sucre. Gracias, doctorita, igualmente que tenga un buen día. Gracias, querido Samuel, un gran abrazo, qué lindo saludar. Doctorita, muchas gracias. Se le agradece bastante y aprecia mucho la
las disertaciones que está realizando en un lenguaje muy sencillo, muy comprensible, muy amplio y la verdad de mucho valor. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctorita Janet. Gracias por sus palabras que nos alientan. Un abrazo. Cuídense muchísimo. Se le agradece, doctora. Gracias, doctorita Janet. Un abrazo.